La otra esquina. Tu comunidad, tu voz, tu esquina. Saludos amigos desde la Corporación de Desarrollo Social CODES, en este nuevo video podcast en el que abordaremos con puntualidad el proyecto de ley económico urgente enviado a la Asamblea, titulado Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales y rebautizada como Ley de Transparencia Social. Damos la bienvenida a nuestra invitada, la señorita Ruth Patricia Cajamarca Altamirano, tecnóloga en gestión comercial, mediadora, activista social, presidenta de la Fundación FISA y presidenta del Consejo Consultivo de Género en la ciudad de Riobamba. Bienvenida y sus palabras iniciales, por favor. Gracias, Roberto. Un saludo fraterno. Gracias nuevamente por la invitación a este importante espacio de diálogo, de información que compartiremos con la ciudadanía. En nuestra introducción le vamos a dar el contexto sobre lo que vamos a tratar. Las organizaciones de la sociedad civil se conforman por voluntad ciudadana para aglutinarse cada una bajo una finalidad. Al amparo del Código Civil, título 30, adquieren una personalidad jurídica bajo tutela de una entidad estatal que tiene la responsabilidad de vigilar y fortalecerla. Están reguladas por el Decreto Ejecutivo número 193 del 27 de octubre del 2017. Deben registrar su información en el Sistema Único de Información de Organizaciones de la Sociedad Civil, SUYOS, del Ministerio de Gobierno. Abren un RUC específico para cada organización social. Por tanto, están controladas por el Servicio de Rentas Internas para declaraciones y tributación. Abren una cuenta corriente única de la entidad en una institución financiera para recepción de fondos. Por tanto, sujetas al control de la UAFE. Deben presentar informes de los proyectos ejecutados a donantes con exámenes de auditoría y análisis de la Contraloría General del Estado cuando son dineros públicos. Además, presentan rendiciones de cuentas a sus beneficiarios por cada proyecto. Sin embargo, de esto se envía el proyecto de ley urgente por considerar a las organizaciones de la sociedad civil canalizadoras de dineros para el lavado de activos de grupos de delincuencia organizada. Y hoy es una norma aprobada y vigente. La consulta. Si existen estos entes estatales responsables de la aplicación de las regulaciones a las organizaciones de la sociedad civil, desde su conformación y durante su accionar, ¿usted considera que estas entidades a lo largo de los años han ejercido dicho control y fortalecimiento? Gracias, Roberto. Efectivamente, hay que iniciar arrancando de que una fundación es una organización social sin fines de lucro. Por lo tanto, el interés no es realmente acrecentar su capital, más bien cubrir las necesidades de las cuales el Estado no puede llegar, tal vez por ineficiencia, en fin. Sin embargo, como usted lo ha mencionado, todas estas organizaciones, corporaciones de la sociedad civil son reguladas realmente. Existe una normativa que realmente regula a las organizaciones sociales. Y en ese contexto, pues, es preocupante lo que se manifiesta, la ley que se presenta y que está ya aprobada, la Ley de Transparencia Social, o más conocida como Ley de Fundaciones, porque en este sentido, más bien, se está criminalizando a las organizaciones sociales, se está invisibilizando el verdadero trabajo, la verdadera labor que tienen estas organizaciones de la sociedad civil. Y pues no es necesario someter a las organizaciones sociales a trámites burocráticos y realmente intentarles criminalizando, aseverando que es en las fundaciones, que es en las organizaciones de la sociedad civil donde se legitiman
estos fondos, estos activos que provienen del dinero del narcotráfico o de la corrupción. Es un tema sumamente preocupante. Desde nuestra fundación nosotros tenemos un gran trabajo social. Nosotros realmente, al igual que muchas organizaciones, corporaciones, fundaciones de la sociedad civil, nuestra fundación está enfocada en lo que es la labor social. Fundaciones que realmente intentan cubrir esos vacíos donde no llega el Estado. Habrán fundaciones de defensa de derechos, habrán fundaciones de organizaciones protectoras de la naturaleza, cuidadores del agua. Lo que se pretende más bien con esta mal llamada ley es perseguir a los líderes sociales, a las organizaciones, y más bien callar la voz de muchos, ¿no? Esto es una afectación grave a la democracia y a la participación ciudadana e incluso a la libre asociatividad, que estamos respaldados por la Constitución. Muchas gracias. Se habla que existen alrededor de 70.000 organizaciones de la sociedad civil, con personerías jurídicas en el país, y unas 60.000 se encuentran registradas en el suyos. Dentro de estas 60.000 están todo tipo de organizaciones sociales, comités de padres de familia, directivas barriales, gremios, asociaciones, clubes e inclusive instituciones religiosas. Dentro de las nombradas se hallan las fundaciones y corporaciones, que según nuestros datos recolectados hace aproximadamente 5 años, existían unas 4.500 a nivel nacional. De estas, apenas un 30% ejecutan acciones. Están operativas. Según un estudio que hizo la Flaxo y otra que hizo el Grupo Faro en el 2023, y en el cual nosotros también participamos de ese estudio en la provincia del Chimborazo. De este 30% que analizamos de las instituciones que se encuentran registradas en el MIES, estaban a punto de cerrar sus operaciones el 15%. Los datos, como se ven, que nos dio el Estado para mandar la ley y el gobernante para mandar la ley, no obedecen a una realidad. Nuestra consulta. ¿Usted cree que debería depurarse el registro de las organizaciones de la sociedad civil con una clasificación precisa por tipo de organización social? Y además, que no solo se registren, sino que demuestren actividades verificables. Roberto, la Constitución respalda la libertad de asociación. El someter a una organización a trámites burocráticos limita esa libertad de asociación y pone en riesgo el trabajo social. Hay organizaciones incluso que se manejan con el voluntariado. Al imponer más normativas, que de hecho ya existen las normativas, como usted lo había mencionado, de la personería jurídica, para tramitar la personería jurídica, para rendir cuentas, para rendir informes. Entonces, más bien, estas fundaciones funcionan en base a donaciones y a recursos propios de los fundadores, de ciudadanos. Más bien el Estado debería invertir y apoyar a estas organizaciones, en lugar de tratar de limitarlas en su funcionamiento. Se debería más bien respaldar estas acciones que realmente generan un impacto social, dada a la labor que tienen cada una de las fundaciones. A nosotros nos preocupa en esta pregunta, precisamente tal cual usted lo dice, ¿qué pasa con las organizaciones que no están regularizadas? Los famosos colectivos. La ley también contempla su existencia y es propio de la sociedad tratar de aglutinarse, de juntarse para solucionar sus problemas.
No necesariamente todas las organizaciones tienen que tener una personalidad jurídica. En este sentido, pues, ¿usted cree que se deban clasificar, reclasificar? ¿Sí? ¿Cómo sería esto? ¿Cuál sería el camino para poder hacerlo? Sin duda alguna existen las organizaciones de hecho y de derecho, como usted lo ha mencionado, y que son totalmente legítimas. Son totalmente legítimas. Considero que más que crear una normativa, más que crear regularizaciones, se deberían más bien aportar en lo que es el funcionamiento, aportar en los proyectos para los cuales están trabajando. Miren, existen fundaciones, existen colectivos, como usted le ha dicho, barriales, existen las juntas de agua, existen las juntas de riego, que más bien tienen que estar sujetas, pero sujetas a su desenvolvimiento dentro de la sociedad. A quienes realmente tienen que rendir cuentas es a la sociedad, a los fines para los cuales están creados, más que tener mayores normativas, porque ya existen normativas. ¿Se diría que vamos a estar sobreregulados? Yo diría que empezaría una persecución a través de una cortina de proyecto de ley o de ley ya aprobada. Correcto. La presentación del proyecto utilizó un lenguaje estigmatizante para con todas las organizaciones de la sociedad civil, identificándonos como canalizadoras de dineros ilícitos para el lavado de activos de grupos de delincuencia organizada y como entes desestabilizadores del Estado. ¿Considera usted necesario una identificación plena de estas organizaciones? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Quiénes las manejaron? Si en verdad estas cuentan con todos los permisos que las organizaciones contamos, para que no se mezcle en un solo grupo a estas entidades delincuenciales con las que hacen, como usted lo ha manifestado, un trabajo apostólico. Y además se pueda distorsionar la ley con una interpretación y aplicación discrecional por parte del ente controlador. Existen fundaciones, y en su mayoría, que son creadas de buena fe, con el fin realmente de crear una labor social, pero sin duda alguna también existirán fundaciones que son utilizadas precisamente para atraer dinero y ser invertidas en grandes empresas. Sin duda alguna eso existe, pero no se puede generalizar, no se puede homologar a todas las organizaciones sociales. Sin duda alguna tiene que haber, se tendría que ahí sí verificar, por ejemplo, hay fundaciones que pertenecen a bancos, a grandes empresas, donde realmente sí se puede, sí se da, sí se produce, pero no vamos tampoco a generalizar ni a satanizar el trabajo importante que muchas organizaciones sí lo hacemos. Sí se debería realmente en ese sentido organizar, pero en ese sentido también desviar a esas organizaciones que hacen mal uso realmente de los fondos, de las donaciones, del dinero que incluso llega como un aporte internacional. Para eso sí debería existir, pero no cargar un peso sobre la organización, de la sociedad civil, no cargar un peso de culpa, no criminalizar realmente a aquellas organizaciones de buena fe que cumplen a cabalidad, que cumplen con solidaridad, que cumplen con humanismo su verdadero rol social. Precisamente a eso iba la consulta. ¿Usted consideraba o considera que es preciso identificar a esas organizaciones delincuenciales? Es urgente y necesario identificar. Y por preguntarnos por qué razón el Estado no nos ha dado a conocer. En ninguna parte nos han dicho, estas son las instituciones que violan la ley, que lavan dinero, están ubicadas en tal sector y están manejadas por tales personas y han manejado tales cantidades de dinero. Porque con los controles existentes para las fundaciones,
nosotros consideramos bastante difícil no darse cuenta de un lavado de activos en cantidades tan astronómicas como nos dijeron. 15 millones, 20 millones de dólares, 30.000 millones de dólares que manejaban las fundaciones, según la expresidenta del comité, que significa 3 veces lo que recauda el SRI anualmente por impuesto al valor agregado. Entonces es una cantidad enorme. Cuando se presenta el proyecto de ley por parte del asambleísta nuestra, de nuestra provincia, se habla de 600 millones de dólares lavados por organizaciones sociales. Entonces me parece que sí debemos pretender exigir que se identifiquen plenamente a esas entidades. ¿A usted qué le parece? Es urgente y necesario que el gobierno nacional identifique claramente aquellas malas organizaciones que están satanizando, que están criminalizando la verdadera labor social. Y eso sí es totalmente cuestionable que no lo haya tomado como prioridad el gobierno a esta identificación. Pero tenemos muy en claro de que realmente esta ley ya aprobada tiene otros intereses, responden a otros intereses, intereses políticos, intereses incluso de cubrimientos de actores políticos. Realmente tiene otros fines que únicamente está utilizando un proyecto que en primera instancia es indiscutible, porque los ciudadanos lo dirán y manifestarán. Qué bueno que se identifique a estas fundaciones que están lavando dinero, porque realmente generan un grave impacto en la economía y en la sociedad, pero realmente responden únicamente a intereses del gobierno que están camuflándolas en la sociedad civil y que están afectando sobremanera a la participación y a la democracia. El proyecto de ley fue bastante ambiguo, pues mezcló algunos temas propios de empresas con entidades sin fines de lucro, con cosas añadidas en último momento, como exenciones a empresas públicas deudoras del Instituto de Seguridad Social, sobre minería y sus permisos, sobre el control a funcionarios públicos de rango en lo básico. Según su criterio, ¿cuáles serían los riesgos y discrecionalidades, cualquiera que fuese el Ejecutivo, para poner también en riesgo la existencia de las organizaciones de la sociedad civil y por ende, de lo que usted nos ha dicho, una participación ciudadana activa? Una de las desventajas grandes al tratar un proyecto de ley de manera urgente es que no existe un verdadero debate, no existe un análisis profundo y eso conlleva a muchos errores. Y es ahí donde realmente nace el problema, ¿no? Nace el problema porque se presentó en primera instancia un proyecto de ley en primer debate, que cuando pasó a segundo debate, ya se agregó un texto que jamás fue discutido. Y eso ya se está haciendo, se está normando ya dentro de la Asamblea, donde realmente es uno el texto inicial, pero terminan realmente con variaciones, como en este caso se han agregado disposiciones transitorias, se han agregado reformas que nada tienen que ver realmente con el concepto por el cual fue tratado en un inicio esta ley. Y totalmente grave, totalmente peligroso, porque se están manejando temas que no tienen que ver, pero que están dando fortaleza a actores políticos. Y eso realmente es lo que preocupa, que sean utilizados temas de gran importancia, ¿no? Como son las fundaciones de gran labor social para fines únicamente políticos. Se podría decir que el enviar leyes económicas urgentes para tratarlas tan rápidamente
no es el camino adecuado para sacar normativa que realmente sea efectiva, que obedezca a un verdadero proceso constructivo con la sociedad. Se debería, en el caso de las organizaciones sociales, haber ocupado el canal regular para haber enviado esa ley. Sin duda alguna, no existe una justificación para que sea tratado como un proyecto urgente. Al tratarlas como un proyecto urgente, se está realmente culpando a las organizaciones sociales de ser causantes de un grave problema que impacta duramente en la economía y en la sociedad. Y no se permite la participación de los representantes de las organizaciones sociales, de las corporaciones, de las fundaciones, donde realmente puedan defenderse y que realmente se haga un análisis que corresponda a la realidad. Se está tratando con premura, no se topan temas importantes, no se trata a profundidad, y ese sí es un gravísimo error. Y esa sería la causa por la que el presidente está utilizando esta ley, está encubriendo las verdaderas problemáticas y por eso lo trata de manera urgente, para que realmente no sean analizados. Pero como representantes de la sociedad civil, nosotros sí exigimos al Estado que se nos haga partícipes y se vuelva a tratar esta ley que ha sido ya aprobada y que sin duda pasará a ser como una más de las anteriores leyes que ya la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre su inconstitucionalidad. Y es ahí donde viene nuestra participación como ciudadanos, de también sumarnos y exigir realmente se trate con transparencia. Muchas gracias. Voy a tomar la parte final de su exposición. No se ha tratado con la profundidad que amerita una ley de estas. En este momento voy a intentar hacer un resumen de todo lo que nos ha dicho. Han utilizado un lenguaje no apropiado, no ha sido tratada con el debido proceso que amerita una ley de estas. Las organizaciones sociales jamás nos hemos opuesto a ser controladas. Es más, existen dichas normas vigentes desde hace muchos años atrás y creemos que hay un descuido desde la parte estatal en lo que significa control y fortalecimiento. Hace 5 años atrás también se presentó un proyecto de ley para regulación de las organizaciones sociales desde las entidades de este tipo, que durmió el sueño de los justos, nunca llegó al pleno, a pesar de haber recibido los aportes pertinentes. En la ley aprobada nunca se habla de fortalecer el tejido organizativo, de descentralizar los fondos de cooperantes, ¿sí? Factores importantes en un sistema democrático y de participación ciudadana vibrante. Hay una concentración excesiva de fondos en entidades de la provincia de Pichincha especialmente, pero en ningún momento la ley contempla ni siquiera fortalecer a las organizaciones pequeñas, a las territoriales, en donde existen graves problemas sociales, sin solución, que el Estado ha descuidado y que en muchas ocasiones tampoco no pueden ser cubiertas bajo ningún punto de vista por las entidades de nuestro tipo. En este sentido, al cierre final, ¿cuáles serían sus palabras en esto? ¿Cuál sería su apelación hacia las otras entidades fraternas? Porque me parece que es un punto de inflexión en donde debemos conjugarnos, ayudarnos, entrar en trabajos colaborativos y cooperativos para seguir manteniendo vigente lo que desde el inicio de la humanidad existe: la asociatividad, el trabajo mancomunado.
Por favor. Primeramente, exigir al Estado transparencia. No podemos seguir criminalizando el trabajo solidario y humano de las organizaciones de la sociedad civil, pero también hacer un llamado a todos aquellos representantes de las distintas corporaciones, de las distintas fundaciones, de las distintas organizaciones de la sociedad civil y a los ciudadanos y ciudadanas en general, a que en verdad es el momento en que debemos unirnos. Es el momento en que realmente tenemos que sacar toda nuestra fortaleza y ese compromiso que asumimos ante la sociedad. ¿Por qué? Porque se está queriendo acabar realmente con la participación ciudadana, con la democracia. Y eso no podemos permitirlo. Los mandantes de un Estado somos los ciudadanos. Y es sumamente importante que nuestras voces no sean calladas ni que el trabajo sea invisibilizado. Más bien unirnos en reproche a esta aprobación de esta mal llamada ley de transparencia. Unidad, compromiso, trabajo y seguir siendo siempre humanos y solidarios con los graves problemas sociales. Los criterios emitidos contribuyen a que la ciudadanía aclare conceptos sobre este tema. Le agradecemos por haber expuesto con solvencia, por lo que creo que hemos aportado desde nuestras ópticas lo que se debe hacer, lo que está sucediendo. Muchas gracias por su participación. Y a nuestros queridos amigos, nos vemos en una próxima entrega con un tema de interés social tratado con la profundidad que amerita. Muchas gracias.